Evangelio de hoy martes 4 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casas, y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta un diálogo profundo entre Pedro y Jesús, en el que el apóstol expresa una inquietud que, de una manera u otra, todos los discípulos pueden llegar a sentir. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dice Pedro, esperando tal vez una confirmación o una certeza sobre lo que recibirán a cambio de su renuncia. Es una pregunta que surge del corazón humano, que siempre busca entender el propósito de los sacrificios y las renuncias hechas por amor a Dios. Jesús responde con una promesa clara: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, por causa de él y del Evangelio quedará sin recompensa. No solo recibirán 100 veces más en esta vida, sino también la vida eterna en el mundo venidero. Sin embargo, su respuesta incluye un detalle importante que no puede pasarse por alto. Junto con la recompensa, menciona las persecuciones. Este mensaje de Jesús nos recuerda que el seguimiento de Cristo no es un camino fácil. No se trata de una inversión donde simplemente damos algo y esperamos recibir a cambio. Seguir a Jesús implica confiar en su promesa y estar dispuestos a vivir las dificultades que puedan venir con ello. No es un intercambio comercial, sino una relación de amor basada en la entrega y la confianza absoluta en Dios. El desapego del que habla Jesús no es solo material. A veces, la mayor dificultad no está en dejar bienes, sino en soltar ataduras emocionales, seguridades personales o planes propios. Dios nos invita a confiar en su providencia y a desprendernos de todo lo que nos impida seguirlo con libertad. Nuestra sociedad nos enseña que el éxito y la felicidad están en la acumulación de bienes y en la seguridad material. Jesús, en cambio, nos muestra que la verdadera plenitud está en el abandono confiado en Dios y en la entrega generosa a los demás. Esto va en contra de la lógica del mundo, pero es el camino que conduce a la vida verdadera. Cuando Jesús dice que quienes dejan todo recibirán 100 veces más, no está prometiendo riquezas materiales ni una vida sin dificultades. La verdadera recompensa de quienes siguen a Cristo es una vida llena de sentido, de amor y de comunión con Dios y con su comunidad. A lo largo de la historia, muchos santos y mártires han vivido esta enseñanza con radicalidad. Han renunciado a comodidades, riquezas y prestigio para abrazar la cruz de Cristo. Y aunque humanamente pareciera que perdieron todo, en realidad ganaron la plenitud del amor de Dios y la certeza de la vida eterna. El ejemplo de los apóstoles es un testimonio poderoso. Dejaron su modo de vida, sus familias y sus posesiones para seguir a Jesús. No sabían lo que les esperaba, pero confiaron en su palabra. Su entrega nos muestra que cuando nos abandonamos en Dios, Él se encarga de lo demás.
Sin embargo, el camino del discípulo no es fácil. Jesús menciona las persecuciones como una realidad inevitable para quienes lo siguen. Esto nos recuerda que el Evangelio no siempre será bien recibido en el mundo. Vivir según los valores de Cristo implica nadar contracorriente. Enfrentar críticas, incomprensiones e incluso rechazos. Pero Jesús no nos deja solos en este camino. Su gracia nos sostiene, nos fortalece y nos da la paz que el mundo no puede dar. Aún en medio de las dificultades, quienes confían en Dios experimentan una alegría profunda que no depende de las circunstancias externas. En el reino de Dios, las apariencias no cuentan. Jesús dice que muchos primeros serán últimos y los últimos, primeros. Esto nos recuerda que el éxito ante los ojos del mundo no es lo mismo que el éxito ante los ojos de Dios. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto hemos amado y servido. Este Evangelio nos desafía a preguntarnos dónde está nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a poner a Dios en el centro de nuestra vida? ¿O seguimos aferrados a nuestras propias seguridades? Seguir a Cristo implica confiar plenamente en su plan, aunque no siempre lo comprendamos. A veces nos cuesta dejar lo que conocemos por miedo a la incertidumbre. Pero la fe nos llama a caminar sin ver, a confiar en que Dios nos guiará y proveerá. Cuando aprendemos a soltar, experimentamos la libertad verdadera que solo Él puede dar. Jesús nos invita a vivir con una mirada puesta en la eternidad. No significa que despreciemos la vida presente, sino que la vivamos con el horizonte de lo eterno. Todo lo que hagamos aquí tiene un valor que trasciende el tiempo. El desprendimiento no es una simple renuncia, sino un acto de amor. Cuando dejamos algo por Dios, lo hacemos por amor a Él y por el deseo de estar más unidos a su voluntad. No es una pérdida, sino una ganancia que nos acerca más a su corazón. Quienes han vivido con esta libertad han experimentado la paz más profunda. No dependen de lo material para ser felices, porque han descubierto que la verdadera felicidad está en Dios. Han aprendido que cuando se vive para amar y servir, la vida cobra un sentido completamente nuevo. El mundo nos dice que para ser felices debemos tener más. Pero Jesús nos muestra que la felicidad está en dar más. Quien vive para sí mismo se queda vacío. Quien vive para Dios y para los demás experimenta una plenitud que nada ni nadie puede arrebatarle. Este pasaje también nos llama a confiar en la providencia divina. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Cuando damos con amor, recibimos mucho más de lo que imaginamos. Su amor es infinito y su fidelidad es eterna. Las renuncias que hacemos por Dios nunca son en vano. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada acto de entrega tiene un valor eterno. Aunque en el momento no siempre veamos los frutos, Dios nunca olvida lo que hacemos por amor a Él. Este Evangelio nos invita a evaluar nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo para lo pasajero o para lo eterno? ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en cosas que realmente valen la pena? Son preguntas que nos ayudan a discernir si estamos siguiendo el camino de Cristo con autenticidad. Dios no nos pide renunciar por renunciar, sino para que podamos recibir algo mucho más grande. Cuando soltamos lo que nos ata, abrimos las manos para recibir su gracia, su amor y su paz. Seguir a Jesús no significa vivir sin pruebas, pero sí significa que nunca estaremos solos. Él camina con nosotros, nos sostiene en los momentos difíciles y nos da la fortaleza para seguir adelante. La verdadera recompensa de seguir a Cristo no está en lo que obtenemos en esta vida,
sino en la vida eterna que Él nos promete. Vivir con esta certeza nos ayuda a enfrentar cualquier dificultad con esperanza y alegría. El mensaje de Jesús en este pasaje nos llama a una profunda reflexión sobre el sentido de nuestra vida y nuestras prioridades. No se trata solo de una enseñanza para los apóstoles o los primeros cristianos, sino de una invitación que sigue vigente para cada uno de nosotros en la actualidad. La pregunta que Pedro plantea a Jesús es una que, en algún momento, también podemos hacer: Señor, lo he dejado todo por ti. ¿Qué recibiré a cambio? Es una inquietud humana legítima, porque a veces sentimos que nuestros esfuerzos en la fe, nuestras renuncias y sacrificios pueden pasar desapercibidos. Jesús no rechaza la inquietud de Pedro, pero le responde con una perspectiva más amplia. Él asegura que nadie que haya dejado algo por causa de él quedará sin recompensa. Pero esta recompensa no siempre será en la forma en que esperamos. A veces, pensamos en bendiciones materiales o éxitos visibles. Pero la verdadera recompensa es mucho más profunda. La paz del corazón, la plenitud de vivir según la voluntad de Dios y, sobre todo, la promesa de la vida eterna. El reino de Dios no se rige por la lógica del mundo. En nuestra sociedad, muchas veces medimos el éxito por lo que poseemos, por lo que hemos logrado, por nuestra posición social. Sin embargo, Jesús nos dice que los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Esto significa que la grandeza ante los ojos de Dios no depende de los criterios humanos, sino de la entrega y del amor con que vivimos. Este mensaje es un llamado a la humildad. A veces, podemos pensar que por hacer más cosas en la iglesia, por cumplir con ciertos deberes religiosos o por renunciar a algo, somos mejores que otros. Pero Jesús nos enseña que lo que realmente importa es el corazón con el que vivimos nuestra fe. No basta con hacer sacrificios externos, si en nuestro interior seguimos aferrados al egoísmo, al orgullo o a la búsqueda de reconocimiento. Las persecuciones que menciona Jesús no se limitan a las grandes pruebas o martirios que enfrentaron los primeros cristianos. En nuestro día a día, podemos experimentar pequeñas persecuciones cuando vivimos nuestra fe con coherencia. Tal vez se nos critique por tomar decisiones basadas en nuestros valores cristianos, por no seguir la corriente del mundo, por elegir la honestidad en lugar de la conveniencia. Seguir a Cristo siempre implicará un costo. Pero Él nos promete que nunca estaremos solos. Jesús nos invita a confiar en la providencia de Dios. A veces, dejar algo por Él nos llena de temor porque no sabemos qué pasará después. Pero quienes han dado este paso con fe han experimentado que Dios no abandona a los que confían en Él. Su amor es fiel y su providencia se manifiesta de maneras sorprendentes, incluso cuando menos lo esperamos. Este pasaje nos enseña que la vida cristiana no es una vida de acumulación, sino de entrega. Cuanto más damos, más recibimos. Cuanto más nos vaciamos de nosotros mismos, más espacio dejamos para que Dios llene nuestra vida con su amor y su gracia. Es importante preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a dejar por Cristo a veces? No se trata solo de cosas materiales, sino de actitudes, apegos, seguridades falsas, comodidades. Hay relaciones, hábitos o pensamientos que nos impiden seguir a Dios con libertad. Renunciar a ellos puede ser difícil, pero al final, nos conduce a una vida más plena. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones.
para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.